Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Me escuchan? ¿Me da alguno comprendidito de que escuchan? ¿Me escuchan? Se ¿Me escucha, escuchan? profe. ¿Cómo? Sí, se le escucha. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjenme que comparta una pantallita. Bueno, ahí en este momento le estoy mostrando una filmina. Si hay alguien que no la ve, por favor me avisa. Claro. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos empezado a analizar la unidad 2 de nuestro material, de nuestra asignatura, que tiene como nombre Introducción a la Probabilidad, ¿no? Dado que los temas que dimos en la última clase de teoría, lo dimos medio apretado ya sobre el final de la clase, me parece que conviene hacer un repaso de qué vamos a hacer con la probabilidad, para qué la necesitamos a la probabilidad, ¿no? Yo les había comentado de que en realidad los conceptos de los libros, la mayoría de los libros de estadística básica dicen probabilidad y estadística, como que fuera lo mismo o algo muy parecido. En realidad son disciplinas distintas, ¿no? Lo que hace la estadística es utilizar algunos conceptos probabilísticos para poder desarrollar sus propios conceptos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué es necesaria la probabilidad en estadística? Bueno, habíamos dicho al principio de la unidad 1, del capítulo 1, de que el objetivo principal de la estadística es realizar inferencias, ¿m? Inferencias estadísticas. Entonces, ¿qué hicimos la primera unidad? Vimos cómo era posible o la forma de recoger la información, de ordenar la información, de presentarla y de sacar conclusiones de acuerdo a lo que podemos ver. Ese trabajo descriptivo que se hace con los datos, como les dije recién, en general se hace con un objetivo bien claro que es el de realizar inferencias. ¿Y qué decíamos que eran las inferencias? Pues simplemente habíamos definido la inferencia estadística como aquellos procesos o procedimientos que nos permiten, a partir de una muestra tomada de una población, obtener conclusiones de esa población. Por ejemplo, a ver si acá estamos. Supóngase que a nosotros nos interesa saber algo sobre el ingreso promedio de las familias de la ciudad, de la ciudad de Posadas. Vamos a, supongamos que en este rectángulo tenemos contenido todos los ingresos de la familia de la ciudad de Posadas. Ese ingreso va a tener un promedio mu, que como saben es un parámetro. Salió medio. Este parámetro en general es desconocido porque para poder calcularlo nosotros tendríamos que tomar todos los ingresos de la familia de la ciudad de Posadas, todos, absolutamente todos, no sé exactamente cuántas familias hay en Posadas, sumar los ingresos y dividir por el tamaño de la población. Cosa que como dijimos que por tiempo y dinero, tiempo y costo, esta tarea es imposible para la mayoría de los investigadores. Entonces, ¿qué se hace? De esta población se toma una fracción de la misma, es decir, una muestra de tamaño n. Supongamos de 100 familias, 200 familias, las que sean. Con esa muestra de n familias se calcula x raya, la media muestral, y su valor se toma como una estimación de mu. Es la forma más elemental de hacer inferencia estadística. Esto se llama una estimación puntual. Ahora, ¿qué habíamos dicho
respecto a las estimaciones puntuales. Primero nos soluciona el problema de los costos, porque en vez de tomar o analizar 20.000 familias, analizamos 200, los costos son menores. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen las estimaciones puntuales? Que para cada muestra distinta que yo tome de la población, con seguridad voy a tener un valor distinto del estimador. Si tomo ahora, por ejemplo, esta otra muestra que está acá, este es un conjunto de otras 200 familias, supónganse ustedes, calculo X raya y con seguridad este valor va a ser diferente al que calculé primeramente. ¿Por qué? Porque como estoy tomando información diferente, familias diferentes, con seguridad este valor de X raya va a ser diferente al valor que calculé primeramente. Es decir, que para cada muestra posible que yo pueda tomar de la población voy a tener una estimación diferente de mu. Ahora, cuando hacemos la estimación nunca vamos a estar seguros si el valor calculado de X raya es un valor cercano a mu o lejano a mu. No se sabe. Lo que vamos a ver más adelante cuando hagamos distribuciones de muestreo de que hay algunos valores que van a estar próximos a mu y otros no tanto. Pero bueno, es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, hecha la estimación, nosotros no podemos saber lo que se llama el error de muestreo. Esta diferencia no se puede saber. ¿Cuánto vale mu menos X raya? Si esta diferencia fuera cero, quiere decir que el valor calculado de X raya coincide con el de mu. Si es positivo, quiere decir que el valor de X raya supera el valor de mu. Pero este valor nosotros no lo podemos, esta diferencia nosotros no la podemos conocer porque no conocemos mu. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las estimaciones puntuales? El problema de la incertidumbre. Si hecha la estimación, no sabemos si nuestra estimación fue buena o mala. En el sentido de que la estimación estuvo cerca o próximo o lejano al valor del parámetro que desconocemos. Entonces, en todo proceso, como dijimos, de estimación, nunca se podrá eliminar la incertidumbre. El concepto de incertidumbre siempre estará presente. Entonces, lo que necesitamos, y de hecho lo que hace la estadística, es tomar algunos conceptos de la probabilidad para acotar esa incertidumbre. No eliminarla, pero para ponerle algún número, cosa que sabemos con qué nos estamos manejando. Entonces, como dijimos, por acá escribo, la estadística es el método de toma de decisiones bajo incertidumbre. Se basa en la teoría de probabilidades, porque la probabilidad es el lenguaje y la medida, es el lenguaje y la medida de la incertidumbre de los riesgos asociados a ella. Así, nos va a permitir a nosotros medir esa incertidumbre que nosotros vamos a tener o vamos a tener siempre cuando hagamos estimaciones de un parámetro poblacional. Entonces, para eso se utiliza la probabilidad. Para medir la incertidumbre que se, entre otras cosas, ¿no? Para medir la incertidumbre que se tiene en los procesos inferenciales. Pero como habíamos dicho en la clase pasada, antes de meternos de lleno, un segundito, antes de meternos de lleno en el proceso, los temas de probabilidad que vamos a necesitar para acotar la incertidumbre de los procesos inferenciales, tenemos que dar algunas definiciones. Es lo que hicimos la clase pasada y con eso terminamos. Entonces, la primera definición que vimos fue la de experimento, lo que nosotros llamamos experimento aleatorio. Entonces, un experimento para los estadísticos o para los probabilísticos es cualquier proceso que genere un conjunto de datos. En realidad no cualquier proceso, sino procesos que tienen la característica del punteado que está aquí abajo. Es decir, entonces, ¿qué vamos a considerar nosotros como experimento? Algunos de los experimentos que a nosotros nos interesa, habíamos dicho arrojar una moneda y registrar el resultado. Arrojar una moneda y registrar el resultado, cara o cruz. Arrojar un dado de 6 caras y registrar el resultado. Un dado de 6 caras, cuando arrojamos el dado de 6 caras, podemos tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Otro experimento que a nosotros nos va a interesar son, por ejemplo, extraer un producto de una línea de producción y clasificarlo como defectuoso o no defectuoso. ¿Qué tienen estos tres ejemplos que nosotros hemos dado? Es decir,
que si bien es cierto, sabemos cuáles son los resultados que podemos obtener, cuando realizamos la experiencia no sabemos cuál de ellos voy a obtener. Antes de tirar la moneda, no sé si voy a obtener cara o cruz. Antes de arrojar el dado, no sé si voy a obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Sé cuáles son los resultados, pero antes de realizar la experiencia no sabemos cuál de esos resultados voy a obtener. Esos son los tipos de experimentos a que a nosotros nos interesa y reciben el nombre de experimentos aleatorios o estadísticos. Entonces, acá está, características de los experimentos, pueden realizarse tantas veces como se quiera, se sabe cuáles son los resultados posibles, pero antes de realizar una repetición no sabemos cuál de los resultados vamos a obtener. Esos son los experimentos que a nosotros nos interesan. Y como dijimos, reciben el nombre de experimentos aleatorios o estadísticos. O sea, los resultados no pueden pronosticarse con certidumbre. Se sabe que puede ocurrir tal o cual resultado, pero no se sabe si realmente va a ocurrir, ¿no? Entonces, experimento aleatorio tiene las tres características que hemos enunciado recientemente. El espacio muestral lo habíamos definido como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se llama espacio muestral. Generalmente se lo designa con la letra S. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de arrojar una moneda, el espacio muestral va a ser cara o cruz. Cara o cruz. C o D. No hay otro resultado posible. Si arrojamos un dado, podemos definir, ya habíamos dicho, dos tipos de espacios muestrales o dos espacios muestrales. Este, que es el más desarrollado, S1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de arrojar un dado de 6 caras. O podemos considerar también como espacio muestral par o impar. Pero como habíamos dicho, este espacio muestral no nos da tanta información como el primero. Entonces, siempre que se pueda, debemos obtener o debemos definir como espacio muestral aquel que nos brinda más información. Porque dijimos, si tenemos par, si yo le digo arrojé un dado y obtuve un par, ustedes no saben si obtuvo un 2, un 4, un 6. Entonces, este espacio muestral, si bien es cierto, puede servir para algunas cosas, presta menos información que este que está acá. Así que vamos a preferir ese 1 siempre a ese 2. Seleccionar un producto de una línea de producción y clasificar el producto como defectuoso o no defectuoso, el espacio muestral sería DN, defectuoso o no defectuoso. Fíjense que es muy parecido a este que está acá. Son muy parecidos en sus propiedades. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, punto muestral lo habíamos definido como cualquier resultado individual que nosotros consideremos de el espacio muestral es lo que nosotros vamos a considerar como punto muestral. Cada resultado individual de un espacio muestral recibe el nombre de punto muestral o evento simple. Entonces, al arrojar el dado, dos eventos simples serían 1 o 6. Cualquiera de estos resultados individuales recibe el nombre de punto muestral o evento simple. Bueno, habíamos dicho de que estos experimentos eran muy sencillos, se pueden, digamos, imaginar y armar muy fácilmente, pero hay otros casos donde el espacio muestral requiere un poquito más de trabajo. Y este ejemplo lo habíamos desarrollado. Si en vez de obtener un producto de una línea de producción, tomamos 3 productos y clasificamos a cada uno de ellos como defectuoso o no defectuoso, el espacio muestral es un poco más complicado. Y habíamos llegado a la conclusión de que era este espacio muestral, ¿se acuerdan? Construyendo un diagrama de árbol o de rama. Entonces, a partir del diagrama de rama, nosotros pudimos armar este espacio muestral. Entonces, de este punto muestral, ¿qué sería? Obtuvo el primer defectuoso, el segundo fue defectuoso y el tercero fue defectuoso. Ahora, este otro resultado sería el primero que obtuve defectuoso, el segundo que obtuve defectuoso y el tercero no defectuoso. Y así siguiendo, obtuvimos los 8 puntos muestrales del espacio muestral del experimento que estamos recién definiendo. Y como vemos acá, tanto este espacio muestral como los anteriores son finitos, es decir, tienen un número finito de puntos muestrales.
habíamos visto que también los espacios muestrales pueden ser infinitos. Por ejemplo, si el experimento es seleccionar aleatoriamente artículos de un proceso de fabricación hasta encontrar el primer defectuoso, fíjense que el resultado ahora acá, el experimento, digo bien, el experimento cambia. Antes era tomar tres y clasificarlos. Ahora, el experimento es tomar de una línea de producción o de un proceso de producción un artículo y cuando aparece el primer defectuoso paro de contar, paro el conteo. Entonces, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Uno qué significa? Tomé el primer artículo del proceso de fabricación y resultó defectuoso, que es 2. Tuve que tomar dos artículos del proceso de fabricación hasta encontrar el primer defectuoso. 3, ¿qué significa? Tuve que tomar 3 artículos hasta encontrar el primer defectuoso y así podría seguir hasta teóricamente infinito, ¿no? Infinito. Es decir, 10.000, ¿qué sería? Tuve que tomar 10.000 artículos del proceso de producción y ahí recién encontré el primer defectuoso. Entonces se pone un punto suspensivo como el que la cuenta sigue hacia arriba. Después habíamos dicho, bueno, estos eran discretos y finitos, puede haber también experimentos con espacios muestrales infinitos. Si el experimento consiste en seleccionar un foco, una lámpara de iluminación y medir el tiempo que tarda la lámpara, hacerla funcionar y medir el tiempo que tarda hasta que la lámpara deje de funcionar, o sea, medir el tiempo de funcionamiento de la lámpara, una regla como esta puede utilizarse para describir el espacio muestral. ¿Ese qué sería? T, dado que T es mayor o igual a 0, significa que el tiempo de duración puede ser de 0 a un número que es indeterminado. En teoría, como T, la variable que estamos considerando es una variable continua, acá tendríamos infinitos valores posibles, ¿no? Entonces hay infinito discreto como este e infinito continuo como este otro espacio que está acá. Tengo que ir un poquito más rápido porque ya lo vimos. Bien, y esta es la parte más importante de, todo es importante, digamos, pero una forma de resumir todo lo que vimos hasta ahora, lo que es un evento. Un evento simplemente es un subconjunto, es todo subconjunto de un espacio muestral. Entonces, volvemos al ejemplo de obtener tres productos y clasificar cada uno de ellos como defectuoso o no defectuoso. Habíamos dicho que el espacio muestral es este que está acá. Ahora, si estamos interesados, por ejemplo, en el evento definido como el número de artículos defectuosos, como dice acá, si estamos interesados en que el número de artículos defectuosos seleccionados sea mayor que 1, el evento de interés es este. A ver, acá están todos los resultados posibles. Ahora, si estamos interesados en el evento que consiste en que el número de artículos defectuosos sea mayor a 1, no puedo considerar todo este conjunto, sino tengo que considerar un subconjunto, que es este que está acá, A. Reitero, número de artículos defectuosos seleccionados sea mayor que 1. Entonces, fíjense, este punto muestral cumple. Pues en él hay dos defectuosos, acá hay dos defectuosos, acá hay dos defectuosos y acá hay tres defectuosos. Estos tres puntos muestrales cumplen con la condición de la definición, por lo tanto, estos 4 puntos, no tres, 4 puntos, lo podemos resumir como el evento A definido de esta manera. Entonces, reitero, un evento es un subconjunto, se me mueve todo, un subconjunto del espacio muestral y siempre está definido por alguna condición el evento. Si yo le diría, a ver, por ejemplo, lísteme el evento P formado por todos los, a ver, como para que tenga todos los resultados que sean tres defectuosos. Entonces, el único resultado posible es este que está acá. Entonces, B va a tener un solo elemento que es DDD. Entonces, un evento es un subconjunto del espacio muestral.
Este es el espacio muestral y el evento siempre está definido por alguna condición. El número de artículos defectuosos seleccionados sea mayor que 1. Entonces tengo que fijarme en este conjunto cuáles son los puntos muestrales que cumplen con esa condición y con eso armo el evento como A o el que sea. Bien, después vino, bueno, este ejemplo también está en el apunte, ya lo vimos en la clase pasada. No vamos a describirlo mucho, pero nosotros no vamos a trabajar con este tipo de eventos, ¿no? Vamos a trabajar más que con los eventos de arriba. Bien, y ahora sí, se me sigue moviendo. Vamos a empezar con algunas definiciones nuevas. Entonces, la primera definición, este concepto es central el que vamos a ver ahora, ¿no? Porque lo vamos a utilizar ahora y más adelante durante toda nuestra materia. ¿Qué es el complemento de un evento? Bueno, acá como ustedes ven, hago un paréntesis, eh, como ustedes pueden ver, estamos utilizando mucho de la teoría de conjunto. Y si la probabilidad utiliza mucho la teoría de conjunto, y van a ver que hay muchas definiciones que se dan en la teoría de conjunto sin ninguna explicación, la vamos a utilizar, o sin ninguna, eh, no sin ninguna aplicación, sino sin ninguna aplicación práctica. Ahora la vamos a ver con una aplicación práctica que es obtener, a partir de eventos que nosotros podamos definir de un espacio muestral, obtener eventos más complejos. Entonces, la teoría de conjunto va a estar siempre presente en la teoría de probabilidad. Entonces, el primer concepto que ustedes ya lo conocen es lo que nosotros vamos a definir como complemento de un evento. ¿Se acuerdan que cuando ustedes veían conjuntos, el espacio muestral lo solían, no el espacio muestral, el conjunto universal? El conjunto universal, ustedes lo representaban con un rectángulo. Y dentro del rectángulo ustedes dibujaban conjuntos. Bueno, ¿cómo, cómo lo traducimos a esto, a la probabilidad? Entonces, el universal que ustedes veían en la teoría de conjunto es para nosotros el espacio muestral ese. Porque ahí están todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Y cada conjunto que esté contenido en el universal, nosotros lo llamamos subconjunto. Bueno, el concepto de subconjunto se emparenta con el de evento. Entonces, subconjunto de evento es exactamente lo mismo para la teoría de probabilidades o para la teoría de probabilidades. Entonces, hecha esa aclaración, vamos ahora a definir lo que nosotros entendemos por complemento de un evento. Supóngase que nosotros tenemos el espacio muestral de un experimento aleatorio, o sea, S. Y supongamos que en S consideramos el evento A. El complemento de A, que lo vamos a simbolizar con la letra, con el símbolo A, así se suele simbolizar, o así. Si A es el conjunto, el evento en cuestión, entonces su complemento es A' o A sub C o A supra C. Entonces el complemento A es el evento formado por todos los puntos muestrales de S que no estén en A. Entonces, si nosotros tuviéramos que subrayar el complemento de A, tendríamos que subrayar todo esto que está acá. O sea, reitero, el complemento de A es el conjunto, es el evento, perdón, formado por todos los puntos muestrales que no están en A. Por ejemplo, para que quede más claro, supóngase que nuestro experimento consiste en arrojar un dado. Entonces, como habíamos dicho, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, como A
nuestro evento A igual a 2, 4, 6, ¿cómo podríamos definir el evento A? Esperen que se me está moviendo. ¿Cómo obtener un número par? ¿Mm? Entonces, su complemento, que lo vamos a llamar la prima, es igual a 1, 3 y 5, ¿no? Son todos los puntos muestrales que no están en A, que pertenecen al espacio muestral, pero que no están en A. Ahí está la definición. Se da un evento en un espacio muestral, el complemento de A es el evento formado por todos los puntos muestrales de S que no están en A. Al complemento A se lo simboliza, como dijimos, a tilde o a supra C. Y ahí está el ejemplo que acabamos de dar. Otra cuestión, esto sería lo que vamos a ver ahora se llaman operaciones entre eventos, que se definen de la misma manera que en el caso de los conjuntos dado en la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, la primera operación que vamos a definir es la intersección de los eventos A, la intersección de los eventos A y B de un mismo espacio muestral, ¿no? Se simboliza de esta manera y es el evento formado por los puntos muestrales que están en A y en B simultáneamente, ¿no? Es la misma definición de intersección que hemos visto o que han visto ustedes en la teoría de conjuntos. Por ejemplo, perdón, a ver, ¿cómo se sube esto? Acá. Entonces, la intersección, dijimos, de dos eventos es el evento formado por los elementos comunes de A y B. O sea, si volvemos otra vez a nuestra notación de conjunto, entonces, supónganse que este es nuestro espacio muestral, S. Entonces yo tengo el evento A y el evento B, pónganse, la intersección está formada por estos puntos muestrales que están acá. Entonces la intersección de A y B, que la simbolizamos de esta manera, A intersección B, como dijimos, es el evento formado por los puntos muestrales que pertenecen simultáneamente a A y a B. Es la definición que ustedes conocen. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo conjunto anteriormente, supónganse que A, el mismo experimento acá, ¿no? De arrojar un dado, ¿no? Entonces, A vamos a definirlo como 2, 4 y 5, y a B como 5 y 6. Entonces, la intersección de A con B es un nuevo aumento formado por los puntos comunes que aparecen en A y B. Miramos si el único común que aparece es 5, entonces la intersección es 5. O sea, nada nuevo, digamos, son conceptos que ustedes ya conocen anteriormente. A ver, ¿qué más? Bueno, no sé qué le pasa que no se quiere mover. Un segundito. No hay caso. Ah, bueno, ya vamos a ver.
Bien, entonces, bueno, este es un ejemplo distinto al que dimos porque lo fui resolviendo así sobre la marcha, ¿no? Entonces, hay un evento en particular que a nosotros nos interesa, que nos va a interesar bastante, que es el evento vacío, ¿no? El evento vacío se relaciona o tiene directa relación con lo que ustedes llamaban en la teoría de conjunto en álgebra, conjunto vacío. Entonces, el evento vacío es aquel que no puede ocurrir cuando se realiza un experimento. Y se lo designa de la misma manera que el conjunto vacío, ¿eh? Acuérdense que ustedes que el conjunto vacío ustedes lo simbolizaban con esta cerito cruzado, acá también lo vamos a simbolizar de la misma manera. Entonces reitero, el evento vacío es aquel que no puede ocurrir nunca cuando se realiza un experimento aleatorio. Por ejemplo, si nosotros arrojamos un dado y se nos pide que nosotros definamos el evento que consiste en obtener un resultado mayor a 6, evidentemente si el dado es hexagonal, a lo sumo vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, si A es el evento formado por un resultado mayor a 6, a A le vamos a asignar el valor de conjunto vacío, porque no puede ocurrir nunca obtener un número mayor a 6 cuando se arroja un dado de 6 caras. O sea, ese evento va a ser el evento vacío. ¿Se entiende? Bien. Bueno, son cosas, esto muy rápido porque son cosas que ustedes ya más o menos la manejan de álgebra, ¿no? Bien. Esto sí que es importante, ¿eh? Puede ocurrir que dos eventos A y B de un mismo espacio muestral no tengan resultados comunes, es decir, eventos que no pueden suceder simultáneamente. Yo les había dicho una cuestión que hay que tener muy en claro cuando ustedes... acá tengo que quitar este, por si no, ahí está. Sí, bueno, estoy tratando de borrar esta línea y no se me borra. Bueno, no importa. Para esto, que si no... Entonces, les decía, hay que tener en cuenta de un concepto, de una convención que se hace cuando trabajamos con eventos. Vamos a decir que un evento ocurre cuando ocurre cualquiera de los puntos muestrales. Es decir, si nuestro espacio muestral, arrojamos un dado, ¿no? Nuestro espacio muestral es, como ustedes conocen, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, un dado hexagonal, ¿no? A eso me refiero. Entonces definimos, por ejemplo, obtener un número par. El evento, obtener un número par. Entonces, si lo explicitamos ese evento, va a ser 2, 4 o 6. Entonces, ¿cuándo decimos que ocurre A? Cuando al arrojar el dado obtenemos un 2, un 4 o un 6. ¿Eh? Eso lo habíamos dicho en la clase pasada y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, puede ocurrir a veces que cuando nosotros realizamos el experimento, por ejemplo, arrojar un dado, y definimos dos eventos cualquiera de ese espacio muestral, esos eventos no tengan puntos muestrales comunes, como sería, por ejemplo, este evento con este que está acá. 3, a ver, está mal esto. 3 y 5. A y B no tienen puntos muestrales comunes, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo arrojo el dado, no pueden ocurrir simultáneamente A y B. ¿Entiendes? O tengo un número par o tengo un número impar. Entonces, cuando al realizar un experimento defino
dos eventos que no pueden ocurrir simultáneamente, esos eventos reciben el nombre de mutuamente excluyentes. Es decir, cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, cuando no pueden ocurrir conjuntamente. Entonces, puede ocurrir que dos eventos A y B de un mismo espacio muestral no tengan resultados comunes. Es decir, esto es lo importante, eventos que no pueden suceder simultáneamente. En estos casos se dice que los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces ahí está la definición. Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si su intersección es vacía. Eso es lo que está diciendo. Si no pueden ocurrir simultáneamente, la intersección no da el conjunto vacío. ¿Mm? Esto es, A y B no tienen resultados comunes. Bueno, y acá está el ejemplo que yo les acabo de dar. Si el experimento consiste en arrojar un dado y defino estos dos eventos, obtener un número impar y obtener un número par, estos son mutuamente excluyentes porque yo hago la intersección y me da el conjunto vacío. Es decir, son eventos que no pueden ocurrir simultáneamente cuando realizamos la experiencia. Y la última relación que vamos a ver por el momento eh, entre eventos es la unión, que es el mismo concepto de unión que ustedes conocen de álgebra. Entonces, si nosotros tenemos, este es el espacio muestral de un experimento aleatorio cualquiera, este es ese, y tengo dos eventos definidos en ese, la unión de estos dos eventos, que se simboliza de la misma manera que en álgebra, es el evento formado por los puntos muestrales que están en A, están en B o están en ambos. Ese es el evento, esa es la unión de dos eventos de un espacio muestral. Por ejemplo, si ustedes en este caso que está acá hacen A unión B, esto le va a dar S. Porque si hacen la unión de A, recuérdense de que la unión es el evento formado por los que están en A, en B o en ambos, la unión nos da el espacio muestral. Hay varios ejemplos que se pueden dar, no es el único ejemplo, ¿no? A ver, creo que por acá yo puse, debo haber puesto algún otro ejemplo. Continuando con el experimento de arrojar un dado, si A es igual a 2, 4, 5 y B es 2, 4, 5 y 6, entonces, bueno, para calcular la unión lo que tengo que hacer es ver todos los elementos, o sea, los elementos o los puntos muestrales que van a estar en la unión, son los que están en A o en B o en ambos. Entonces, pero solamente se pone una vez y el elemento se repite. 2 aparece una vez, va acá, 4 está en ambos, va acá. 5 está solamente en A y 6 solamente en B. Entonces, A unión B es este conjunto, este evento que está acá. Entonces, complemento, intersección, unión, eventos mutuamente excluyentes son las tres características que tenemos que tener siempre presentes para cuestiones que vamos a ir analizando más adelante. Bueno, otras propiedades que hay que tener en cuenta son las que dicen que si yo hago la intersección entre el espacio muestral y el conjunto, el evento vacío, me va a dar el evento vacío, ¿sí? Porque si nos basamos en la definición de intersección que debería obtener acá yo, los que están en uno y en el otro, y como este no tiene ningún elemento, no tiene ningún punto muestral, esta intersección nos va a dar vacío. Y si hacemos la unión entre ese y vacío, o sí, digo bien, el vacío, digo evento vacío, está bien dicho, entonces voy a obtener ese. Estas son propiedades que se dan en conjunto y que también la utilizamos acá. Ahora vamos a utilizar dentro de un ratito. Bien, entonces todo esto que vimos hasta el momento fue como preparándonos el camino a el concepto de probabilidad. O sea, podríamos haber andado mucho más viendo otras propiedades, pero en realidad esas otras propiedades a nosotros nos interesan, con estas nos alcanzan y por eso paramos acá con las definiciones y las propiedades.
Entonces, ahora estamos en condiciones de meternos profundamente en los conceptos de probabilidad. A ver, supóngase que nosotros tenemos, ¿cuál es la necesidad, digamos, de definir la probabilidad de un evento? Supóngase que nosotros realizamos un experimento aleatorio y obtenemos este espacio muestral, perfectamente definido sin ningún tipo de ambigüedad. Y nos interesa en este espacio muestral la ocurrencia de un evento A, cualquiera. Por más que nosotros tengamos ese perfectamente definido, lo mismo que A, al realizar la experiencia, nunca vamos a saber si se obtiene, si vamos a obtener A. Podemos obtenerlo porque es un resultado posible, pero no tenemos la certeza de que va a ocurrir. Por ejemplo, si el experimento consiste en arrojar un dado, el espacio muestral es el que tenemos acá definido. Y supongamos que nosotros estamos interesados en el evento obtener un número par. Sería A, sería 2, 4, 6. Cuando nosotros arrojamos el dado, no sabemos si vamos a obtener A o B, o impar. No se sabe. Esa es la esencia de los experimentos aleatorios. Se sabe cuáles son los resultados posibles, pero antes de realizar la experiencia no se sabe cuál de los resultados vamos a obtener. Entonces, antes de realizar la experiencia, no vamos a saber, nunca podemos tener la certeza de que vamos a obtener B o cualquier otro evento que podamos definir en ese. No sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es buscar un mecanismo que nos diga cuál es la probabilidad de obtener A. ¿Se entiende? Sabemos que A lo podemos obtener. No estamos seguros si lo vamos a obtener. Entonces, lo que vamos a buscar es un mecanismo que me diga es qué tan probable es que yo obtenga A cuando nosotros realicemos la experiencia. Entonces, ahí arranca la necesidad de la probabilidad. Medir, digamos, la probabilidad que existe de obtener ciertos resultados cuando nosotros realizamos cierta experiencia. Es lo que dice acá. Suponga que se realiza un experimento aleatorio que tiene como resultado el espacio muestral S, ese rectangulito que yo les puse. Se desea determinar la probabilidad de ocurrencia del evento A, este que yo les puse acá. Por más que esté perfectamente definido e identificado, nunca se sabrá con certeza si el evento ocurrirá o no cuando se realiza el experimento. Es la esencia de los experimentos aleatorios. Sabemos cuáles son los resultados, pero antes de realizar la experiencia no sabemos si va a ocurrir o no. Entonces, lo que vamos a buscar es un mecanismo que nos diga cuál es la probabilidad de obtener ese resultado en particular, ¿no? Lo que podemos hacer es asignar un número a cada evento, un espacio muestral que mida la posibilidad de que ocurra, la probabilidad de que ocurra. A ver, nosotros en el lenguaje coloquial solemos utilizar como equivalente, como sinónimo, posibilidad o probabilidad. En realidad sí, y le damos un poquito más profundamente, o por lo menos para la probabilidad, posibilidad y probabilidad son cosas que están relacionadas, términos que están relacionados, pero que no son exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo podemos decir? A ver. Es posible que esta noche llueva, es una posibilidad. Lo que nosotros vamos a ver es a ver qué tan probable es que ocurra ese evento. ¿Se entiende? Una cosa es la posibilidad, es un resultado posible, por eso es la posibilidad. Entonces, cuando nosotros arrojamos un dado, existe la posibilidad de obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Esa es una posibilidad, cualquiera de esas es una posibilidad cierta. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 1? Es el número que nosotros le asignamos a cada posibilidad. Esa es la diferencia que se hace entre posibilidad y probabilidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, no sabemos si va a ocurrir A, pero lo que sí vamos a ver es buscar la manera de asignarle un número a la posibilidad de que ocurra A cuando nosotros realizamos la experiencia, el experimento aleatorio.
Entonces, la definición que nosotros vamos a dar es un poco abstracta, pero la vamos a ir, digamos, desarrollando para tratar de sacarle la dificultad que tiene. Entonces, vamos a leer la definición cruda y dura como está. Después yo la voy a ir desagregando para que ustedes la entiendan mejor. Entonces, con el objetivo de buscar algún mecanismo que nos diga a nosotros cuál es la probabilidad de un evento posible o de un resultado posible de un experimento, vamos a definir lo que se llama función de probabilidad. Entonces, sea ese un espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio. Vamos a decir que la función PR, en vez de poner F, le llamamos PR. Definida en el espacio muestral con conjunto imagen 0, 1 es una función de probabilidad si satisface estas tres condiciones que está acá. Que la probabilidad de A sea un número entre 0 y 1, que la probabilidad del espacio muestral sea igual a 1, y que si A1, A2, AN son n eventos mutuamente excluyentes y que no pueden ocurrir simultáneamente, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Qué definición, ¿no? Entonces vamos a hacer un grafiquito. A mí me gustan los gráficos porque ayudan mucho. Entonces, tenemos un problema. Sabemos cuáles son los resultados posibles de un experimento aleatorio, pero no sabemos cuándo lo realizamos, cuál de ellos va a ocurrir. Entonces, ¿qué evento va a ocurrir cuando nosotros realizamos el experimento aleatorio? Entonces, supongamos que acá yo tengo S. Este es mi S, el conjunto de todos los resultados posibles de mi experimento aleatorio. Y acá yo tengo eventos, puedo definir eventos. Vamos a definir este evento, este evento, este evento, que son resultados que nosotros sabemos que pueden ocurrir, pero cuando realizamos la experiencia no sabemos si lo vamos a obtener. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar algún mecanismo que asigne a cada evento que yo pueda definir en el espacio muestral un número que me diga qué tan probable es que ocurra ese evento cuando se realiza el experimento. Entonces lo que nosotros definimos es una función, en vez de llamarle f, a la función se le llama PR, que va a tener como dominio S, o sea, el conjunto de partida de nuestra función va a ser S. Y nuestro codominio, conjunto imagen digo bien, va a ser el intervalo real 0, 1. Entonces, esta función, que después vamos a ver cómo la definimos, va a ser la encargada de asignar a cada evento del espacio muestral un número. Y ese número va a estar comprendido entre 0 y 1. O sea, el conjunto imagen de nuestra función no es el conjunto de números reales, sino un subconjunto que es 0, 1. Ahora, esa función, que después vamos a ver cómo se define, va a ser la que nos va a resolver el problema de asignar un número a la probabilidad de que ocurra un evento posible. Ahora, no cualquier función de S en 0, 1 va a ser una función de probabilidad. Tiene que cumplir con las siguientes condiciones. La primera condición es, de alguna manera, lo que nosotros dijimos recién. La imagen de cada evento de un espacio muestral, vamos a suponer que estamos interesados en este evento, la imagen de A través de la función probabilidad va a ser un número real entre 0 y 1. Entonces, cuando más cerca de 0 esté la imagen de A, vamos a decir que la probabilidad de A es muy poca o es muy baja de que ocurra. Cuando más cerca de 1 esté la imagen de A, vamos a decir que es más probable o altamente probable que ocurra. O sea, 0 y 1, los extremos 0 que me están diciendo que si yo obtengo la imagen de A través de P y me da 0, ese evento no puede
ocurrir. ¿Se entiende? Ahora, si yo calculo o encuentro la imagen a través de la función probabilidad de A y me da 1, quiere decir que ese es un evento cierto que va a ocurrir con seguridad. Eso dice la primera condición. La segunda condición nos dice que la probabilidad de S debe ser igual a 1. Vamos a repasar, fíjense. La probabilidad de S es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Como yo les dije hoy, hay un evento que siempre va a ocurrir cuando nosotros realicemos el experimento aleatorio, que es el evento muestral, el espacio muestral. Es decir, cuando nosotros realizamos el experimento aleatorio, seguro que ocurre ese, porque seguro ocurre algún resultado de ese. Entonces, con el criterio anterior, le tenemos que asignar a ese la probabilidad de 1, porque eso nos estaría indicando de que ese siempre ocurre cuando realizamos el experimento. Y la tercera condición la vamos a dejar un poquitito en suspenso, la vamos a mirar. Dice que si tenemos n eventos mutuamente excluyentes, reitero, eventos que no pueden ocurrir simultáneamente, la probabilidad de la unión debe ser igual a la suma de las probabilidades. Cualquier función o mecanismo que tenga que asigne a cada evento de S un número real comprendido entre 0 y 1 y que cumpla estas tres condiciones, la vamos a llamar función de probabilidad. Y va a ser aquella función que nos va a permitir asignarle a cada evento del espacio muestral un número que nos mida o que nos diga qué tan probable es que ocurra ese evento cuando nosotros realizamos el experimento aleatorio. ¿Se entiende? Es una definición. Bueno, acá están las tres condiciones, como yo recién las acabo de enumerar, ¿no es cierto? La primera condición dice, se busca un mecanismo que asigne un número a la probabilidad de que un evento A ocurra cuando se realiza el experimento. Si el número es cercano a cero, se concluye que casi no hay posibilidad de que ocurra. Estoy analizando las condiciones que nosotros estamos analizando estas. Si el número es cercano a cero, no, se concluye que casi no hay posibilidad de que ocurra. Cuando más cercano sea el número a 1, habrá más posibilidad de que el evento ocurra. La segunda condición, ¿qué quiere decirnos la segunda condición? En la teoría de probabilidad se conviene que un evento ocurre cuando ocurre cualquiera de sus puntos muestrales. Como al realizar un experimento aleatorio siempre ocurre el espacio muestral, evento seguro se le llama, por eso se le asigna la máxima probabilidad de ocurrir. Esa sería la interpretación que le estamos dando a las condiciones. Bueno, la tercera se elige por cuestiones teóricas que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, el problema que tenemos que ver ahora es cómo definir, porque esta es cualquier función, yo le digo. Entonces, tenemos que ver alguna función que nos permitan todo esto que recién acabamos de enumerar. Entonces, resulta que hay por lo menos tres maneras de definir la función probabilidad. La primera se llama método clásico, forma clásica o definición clásica de probabilidad, la segunda como el método de frecuencia relativa y la tercera el método subjetivo de definir la probabilidad de un evento. Nosotros vamos a desarrollar las tres. Si bien es cierto, nosotros no lo demostramos, las tres cumplen con las condiciones esta es la primera condición, la segunda condición y la tres. Para no hacerla muy largo, yo no la antes demostrábamos que estas definiciones que nosotros vamos a dar cumplen con las condiciones, pero no tenemos tiempo, así que no lo vamos a hacer. Pero créanme que cualquiera de las definiciones que nosotros vamos a dar cumplen con estas tres condiciones. La primera definición es la definición clásica de probabilidad. Fue la primera definición que se dio muy ligada a los juegos al azar. Entonces, ¿qué dice la definición? Vamos a leerla y después se la explico. Si un experimento puede producir n resultados mutuamente excluyentes e igualmente probables, y si dentro de esos n resultados el evento A puede ocurrir n veces, la probabilidad A se define por este cociente que está acá, como el número de resultados que tiene A sobre el número de resultados posibles. Entonces, reiteramos. Si nosotros queremos calcular, tenemos a ver, hacerlo
Me resulta más cómodo hacerlo con un grafiquito. Vamos a hacerlo así, un segundito. A ver un poquito. Vamos a hacerlo acá. Supónganse que nosotros realizamos un experimento. Este es ese y este es nuestro espacio muestral, perdón, nuestro evento A. Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que ocurra. Entonces lo que tenemos que hacer es contar los resultados que tiene A y dividirlo por el número total de resultados posibles. Entonces, la probabilidad de A, que así se define, dijimos que se calcula con un cociente que es NA, es decir, el número de resultados que tiene A dividido el número total de resultados posibles que tenga el experimento. Por ejemplo, supongamos que arrojamos un dado de 6 caras, nuestro espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estamos interesados que cuando yo arroje el dado, obtenerá formado por 2. Es decir, obtener el 2 cuando nosotros, el resultado 2 cuando nosotros arrojamos un dado honesto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición, la probabilidad de A, ¿cómo la calculo? Como el número de resultados favorables o que hay en A, ¿cuántos resultados hay? 1, es decir, hay un solo 2, dividido el número total de resultados posibles, un sexto. O sea, la probabilidad, de acuerdo a la teoría o al método clásico de definir la probabilidad, es un sexto para cada uno de los resultados individuales del experimento que recién acabamos de enunciar. Vamos a hacerlo un poquito más completo ahora. Supongamos que arrojamos un dado y nos interesa obtener A 2, 4, 6. O sea, uno podría decir, me interesa obtener el evento, obtener un número par. Recuérdense de que va a ocurrir A cuando al arrojar el dado obtenga 2, 4 o 6, cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de A ahora? Cambia. La probabilidad de A la calculo como el cociente entre el número de resultados favorables a A, 3, sobre el número total de resultados posibles. Y esto me da 0,5. Entonces ustedes ya deben estar sacando la cuenta de que la probabilidad de obtener un número impar va a ser también igual a 0,5. Si la probabilidad de obtener B uno, 3 y 5, ¿cuántos resultados favorables no me entra acá? ¿Cuántos resultados favorables? A ver. No sé por qué a veces se me desplaza y a veces no se me desplaza. No sé. Bueno, raro. Entonces, acá tenemos que hacer el número de resultados favorables a B, que es 3 también, dividido 6, que es 0,5. Uno podría concluir de que es igualmente probable para un dado que sea honesto, o sea, que esté balanceado, obtener un número par que un número impar, 0,05, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente que si yo... hay que tener cuidado el tema de las probabilidades, ¿no es cierto? Sobre todo su interpretación. Eso no quiere decir que si nosotros arrojamos 100 veces un dado, la mitad de las veces vamos a tener un número par y la otra mitad vamos a tener un número impar. No necesariamente ocurre una cosa así. Digamos, un número que nos describe la situación de manera aproximada.
hacer como se correcto. Entonces ahora vamos a reescribir acá para que no quede pendiente. La probabilidad de B también va a ser igual a 3 sobre 6 igual a 0,5. ¿Se entiende, no? No quiere decir de que, reitero, en todos los casos, si arrojo 100 veces la moneda, el dado 50 veces va a obtener un número par y otras 50 veces un número impar. No ocurre eso. Simplemente es una forma de medir lo que podría llegar a ocurrir. Lo interesante es que muy probable que no obtengamos 0,5 o 0,5, pero vamos a tener valores muy parecidos a 0,5 y a 0,5 si se cumplen las condiciones de lo que vamos a ver ahora, a continuación. Bueno, esto es el ejemplo que yo acabo de desarrollarle, ¿no? Bien. Esto es importante. Observa que no fue necesario realizar la experiencia para calcular las probabilidades. Es decir, nos estuvimos imaginando de que tiramos un dado, que tiramos una moneda, pero en ningún momento hicimos la experiencia, ¿no? Son experimentos mentales que uno hace. Ahora, esta definición clásica de probabilidad es muy restrictiva, porque fíjense, si un experimento, como dice la definición, si un experimento puede producir n resultados mutuamente excluyentes, o no hay problema, igualmente probables. Es decir, que las probabilidades de obtener un 1, de obtener un 2, 3, 4, 5, 6, sean constantes durante toda la experiencia, no cambien. O sea, que el dado sea perfectamente simétrico, cosa que no haya tendencia a caer más un número que otro. Ahora, esa condición es muy restrictiva y no suele darse mucho en general no suele darse en la mayoría de los problemas prácticos, ¿eh? Entonces, leo nuevamente, observe que no fue necesario realizar la experiencia para calcular las probabilidades. Una desventaja, eso es una ventaja. Podemos calcular probabilidades sin realizar la experiencia. Ahora, una desventaja consiste en suponer que los resultados son igualmente probables. Esta suposición es altamente restrictiva porque en la mayoría de las situaciones prácticas es muy dificultoso sostener la equiprobabilidad de los resultados individuales. Entonces necesitamos otra forma de definir probabilidad. Y ahí aparece la definición de probabilidad como frecuencia relativa. Si ustedes recuerdan lo que era la frecuencia relativa de un resultado cuando nosotros armamos una tabla de frecuencia, la frecuencia relativa de una categoría de la variable, ¿cómo se calculaba? Haciendo el cociente entre el número de veces que ocurre la categoría sobre el número total de observaciones que nosotros teníamos. Bueno, a ver. Volvimos a la unidad 1, ¿no? Supóngase que nosotros tenemos una variable, la que sea, recogemos información y esa tabla nosotros la llevamos a una tabla de frecuencia. Esa es una parte nomás de la tabla. En su forma más simple, la tabla de frecuencia consta de 3 columnas. La primera van las categorías de la variable. Estamos hablando de una variable cualitativa. Por ejemplo, alumno perteneciente al primer año, categoría 1, alumno de la facultad perteneciente al segundo año, categoría 2, y así hasta la categoría simple, 5, perdón. Entonces, esto sería los valores de la variable o las categorías de la variable. Entonces le vamos a poner X. Acá, en la segunda columna, lo que contamos es las frecuencias absolutas, F1, que sería el número de alumnos en la muestra que pertenecen al primer año. F2 sería el número de estudiantes de la facultad que pertenecen al segundo año y así hasta F5. Estos conteos son frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa de cada categoría, ¿cómo la calculamos? Haciendo el cociente entre
el número de observaciones de la categoría 1 dividido el número total de observaciones. Hacíamos F1 dividido N, siendo N el tamaño de la muestra o la población, ¿no? La frecuencia relativa de la categoría 2 la hacíamos F2 sobre N y así sucesivamente, ¿eh? Esto es la frecuencia relativa de cada categoría. Entonces, la frecuencia relativa de cada categoría de una variable la calculamos haciendo el cociente entre el número de observaciones en la categoría dividido el número total de observaciones. Bueno, esa definición así nos sirve también para definir este concepto, digo, nos sirve para definir la probabilidad como frecuencia relativa. Vamos otra vez a lo que dijimos anteriormente. Cuando nosotros queremos definir la probabilidad de un evento desde el punto de la teoría clásica de la probabilidad, no hace falta realizar la experiencia. Se asume que cada resultado individual tiene la misma probabilidad que el resto y se procede como procedimos, ¿no? Ahora, para calcular la probabilidad, o sea, no se hace la experiencia, reitero, en la forma de calcular la probabilidad como la forma clásica de calcular la probabilidad de un evento. Bien, ahora, para definir la probabilidad de un evento desde el punto de vista de la frecuencia relativa, sí necesitamos realizar la experiencia. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular la probabilidad de un evento A, cualquiera sea ese, A. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad desde el punto de vista de la probabilidad como frecuencia relativa? Tenemos que realizar la experiencia tantas veces como podamos y hacer el cociente entre X, que es el número de veces que ocurrió el evento A, dividido el número total de veces que se realizó la experiencia. Y esto es una frecuencia relativa. El número de veces que ocurre A dividido el número de veces que realizamos la experiencia. Es una frecuencia relativa. Por eso, este método de asignar probabilidades recibe el nombre de método de frecuencia relativa para la asignación de probabilidades. Fíjense, acá está más expresada, más desarrollada la definición. Si un experimento se ejecuta n veces en las mismas condiciones y hay x resultados en lo que ocurrió el evento A, una estimación de la probabilidad de este evento es la razón x sobre n. O sea, el número de veces que ocurrió el evento sobre el número de veces que realicé la experiencia. Y esto es lo importante. Además, el cociente x sobre n se acerca a la verdadera probabilidad del evento cuando el número de repeticiones aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Parece mentira, pero ocurre. Vamos a hacer lo siguiente. Supóngase que nosotros queremos el más simple ejemplo que podemos considerar. Arrojamos una moneda. O sea, vamos a arrojar una moneda. Como no sabemos si la moneda está perfectamente equilibrada, digamos, y queremos calcular la probabilidad de cualquiera de sus eventos o los resultados posibles, si no estamos extremadamente seguros de que la moneda está equilibrada, no podemos utilizar el método clásico de probabilidad. Porque para que utilizar el método clásico, la definición clásica de probabilidad, los eventos tienen que ser equiprobables, tienen que tener la misma probabilidad. Es decir, la moneda tiene que estar perfectamente balanceada de manera que no haya más posibilidades de que caiga cara o cruz. Entonces, si no estamos seguros de eso, no podemos utilizar la definición clásica de probabilidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la probabilidad desde el punto de vista de frecuencia relativa. Sabemos que los resultados posibles al arrojar una moneda son cara y cruz. Vamos de vuelta, cara o cruz. Entonces, supongamos que queremos calcular la probabilidad de obtener cara. Vamos a llamar A al evento cara y B al evento cruz. Entonces, supóngase que queremos calcular la probabilidad de A. ¿Qué nos dice la definición de la probabilidad como frecuencia relativa?
tengo que hacer la experiencia un número grande de veces, tantas veces como pueda, es decir, arrojar la moneda tantas veces como pueda. Contar el número de caras que obtuve, y ese número de caras le voy a obtener X, le voy a llamar X, y dividirlo por el número de veces que realicé la experiencia. Este número va a ser, como dice la definición, una aproximación de la probabilidad de obtener cara para esa moneda. ¿Se entiende? Hay que realizar la experiencia. Entonces, por ejemplo, acá hay dos cuestiones que son interesantes recalcar. Aunque la moneda esté perfectamente balanceada, si yo obtuve, vamos a poner números redondos, si arrojamos la moneda 100 veces, es muy poco, 100, perdón, 100 veces, ¿qué nos dice la teoría clásica de la probabilidad? La teoría clásica de la probabilidad nos dice que la probabilidad de obtener cara va a ser 1/2, o sea, un resultado posible sobre 2. Un resultado posible sobre 2. Entonces, desde el punto de vista de la teoría clásica, la probabilidad de obtener A va a ser un medio, un resultado favorable sobre el total de resultados. Ahora, si nosotros no podemos aplicar esta definición y nos inclinamos por la de frecuencia relativa, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de obtener cara? Entonces tendríamos que contar el número de veces que obtuvimos cara, vamos a ponerlo X, sobre 100. Supóngase que arrojamos la moneda. ¿Se entiende cuál es la diferencia? En la teoría clásica no hace falta realizar la experiencia. Me fijo si los resultados son igualmente probables y hago el cociente entre casos favorables sobre casos posibles. Listo. Ahora, para calcular la probabilidad desde el punto de vista de la frecuencia relativa, tengo que realizar la experiencia. Entonces, supóngase que arrojo 100 veces la moneda. Entonces, cuento el número de veces que apareció cara, le llamo X y divido por 100. Aunque la moneda esté perfectamente balanceada, acá no voy a obtener con seguridad 0,5. Acá es muy probable que este cociente no sea 0,5. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que la moneda esté perfectamente balanceada, es poco probable de que al arrojar 100 veces la moneda obtenga 50 veces cara para obtener el 0,5 que obtengo de la otra forma. Lo notable es que si en vez de obtener o tirar 100 veces la moneda la tiro 1000, 5000 o 10.000 veces, este cociente, o sea, el cociente entre el número de resultados obtenidos, cara, dividido el número de veces que realizaron, se va a ir aproximando a 0,5 cada vez más. Eso es lo que realmente es sorprendente. Reitero, si la moneda está perfectamente balanceada, la teoría clásica de la probabilidad nos dice de que la probabilidad de obtener cara, por ejemplo, va a ser un medio. Número de resultados favorables, número total de resultados posibles, un medio. Para calcular la probabilidad desde el punto de vista de la frecuencia relativa, tengo que hacer la experiencia y hacer el cociente entre el número de veces que ocurrió cara y el número de veces que realicé la experiencia. Por más que la moneda esté perfectamente balanceada, es muy poco probable que obtenga 0,5 acá como obtengo acá. Es muy poco probable de que 1000 veces que obtenga 500 hagan cara. No va a ocurrir eso. Lo que sí va a ocurrir es que a medida que aumentemos el número de repeticiones, ese valor va a ir aproximándose a 0,5 cada vez más, siempre que la moneda esté perfectamente balanceada. Sería la otra forma de calcular la probabilidad de un evento. Reitero, bueno, eso está todo explicado acá, en este material también tienen ejemplos. ¿Qué les decía? Bueno, esta forma de calcular probabilidad o la anterior cumple con las tres condiciones que nosotros le exigimos para que sea una función de probabilidad. Y la última forma de calcular la probabilidad de un evento es mediante lo que se llama definición subjetiva de la probabilidad.
hay ocasiones, y frecuentemente suele ocurrir, en que no puede utilizarse el método clásico de probabilidad porque no se está seguro de la equipabilidad de los eventos simples del espacio muestral, es decir, no se está seguro de que todos los eventos individuales del espacio muestral tengan la misma probabilidad, entonces no podemos utilizar la forma clásica o la definición clásica, no podemos realizar la experiencia, por ejemplo, en un evento que va a ocurrir en el futuro, pero aún así podemos asignar probabilidades a los eventos utilizando lo que se llama la definición subjetiva de la probabilidad. ¿Por qué se llama definición subjetiva? Porque es el investigador el que asigna la probabilidad a un evento, basado en alguna información que él tenga. Voy a decir un chiste malo, pero para que ustedes, si le preguntan a la abuela si mañana va a llover, le va a decir sí va a llover. ¿Y por qué, abuela? Porque me duelen los huesos. Es decir, ella asigna la probabilidad a un evento que va a ocurrir mañana porque le duelen los huesos. Tiene información. A eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir que tenga que asignar probabilidades a un evento futuro, que no ocurrió nunca, o sea que no puedo utilizar la frecuencia relativa, pero tengo información y puedo asignar la probabilidad a un evento con esa información. Entonces, supongamos que cualquier evento A de un espacio, supongamos un evento cualquiera A de un espacio muestral. La probabilidad de dicho evento se define como el grado de creencia, por eso es subjetividad, de ocurrencia asignado por un individuo a la ocurrencia del evento, ¿no? Las únicas exigencias son las siguientes. Si nosotros vamos a asignar probabilidades a un evento utilizando la definición formal, tenemos que tenemos que tener cuidado que se cumplan estas tres condiciones. Si estamos seguros que el evento no va a ocurrir, asignarle la probabilidad a ese evento cero, no 10 ni 20 ni nada, cero, para que eso concuerde con las definiciones anteriores. Si estamos seguros que el evento va a ocurrir, le tenemos que asignar la probabilidad 1. Y este número que está acá, el número comprendido entre 1 y 0, va a ser el grado de creencia de que tengamos, digo bien, el grado de creencia o la certeza que tenemos de que el evento va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si le asignamos un número de 0,90, no estamos seguros del todo, pero sabemos de que es altamente probable que el evento ocurra. Si le asignamos 0,25, y es casi seguro que no ocurra. Entonces, si estamos seguros de que el evento no va a ocurrir, 0 le asignamos. Si somos nosotros los que vamos a asignar la probabilidad subjetiva. Si estamos seguros de que el evento va a ocurrir, le asignamos 1. Y este número, comprendido entre 0 y 1, es el grado de creencia o de certeza que nosotros tenemos de que va a ocurrir el evento. Cuando más cerca de 1, más seguros estamos de que va a ocurrir el evento. Y cuando más cerca de 0, le asignemos el número, vamos a estar más convencidos que el evento no va a ocurrir. Por ejemplo, a ver, supóngase que nosotros somos analistas de mercado y una empresa que nosotros asesoramos va a cotizar el día de mañana en la bolsa de comercio por primera vez en su vida. O sea, vamos a vender acciones de nuestra empresa en la bolsa de mañana, ¿cómo se llama? Digo bien, en la bolsa del día de mañana, en la bolsa de comercio del día de mañana, y queremos asignarle un número a la probabilidad de que aumente o que tenga un buen desempeño nuestra acción en el día de mañana. Entonces, como es un evento futuro, no hubo repeticiones, no podemos utilizar la definición de frecuencia relativa. Tampoco hay demasiada información como para decir tenemos la misma probabilidad de que suba como que no suba la cotización en la bolsa del día de mañana. Entonces tenemos que asignarle la probabilidad a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos todos los papeles de nuestra empresa en orden, si nuestra empresa no debe nada, si tiene un buen desarrollo de ventas a lo largo de los años, es decir, esa información que yo voy teniendo me pueden hacer pensar de que el día de mañana, ¿cómo se llama? En la bolsa del día de mañana, la empresa, la cotización aumente su valor, porque tenemos cierta información que nos dice es altamente probable de que en el día de mañana la acción que nosotros estamos cotizando en la bolsa tenga un buen desempeño.
O sea, esa información que yo tengo me hace pensar de que va a ocurrir determinado evento. Y le asigno un número, digamos 0,80, 0,90, el que a mí me parezca. Ahora, si nuestra empresa debe un montón de plata, tiene un mal desempeño de ventas y tiene, un perfil bastante malo, y es muy probable que el día de mañana, en la corrida de mañana, la acción no suba. Entonces ahí le asignaríamos un número más bien cercano a cero, por lo menos menor a 0,5. Ahora, lo que tiene la probabilidad como frecuencia subjetiva, como la definición subjetiva de probabilidad, es de que eh, dos personas con la misma información posiblemente le asignen probabilidades diferentes a un mismo evento. Por eso se llama subjetiva. Entonces, estas son las tres formas que nosotros vamos a ver de definir la probabilidad de un evento. Método clásico, método como frecuencia relativa, y la definición clásica es subjetiva. Y lo que se puede hacer es demostrar que estas tres definiciones que nosotros hemos dado cumplen con las tres condiciones de la función de probabilidad, cosa que nosotros no hacemos, pero que deben tener en cuenta que ocurre eso. Bien, vamos a ver dos propiedades básicas de la probabilidad, que son muy importantes. Así seguimos avanzando. Habíamos, primer resultado, que son teoremas, en realidad son muy sencillos de demostrar, yo se lo voy a demostrar. La primera propiedad que nosotros vamos a desarrollar dice lo siguiente. Van a ver cómo funciona la axiomática, por eso me interesa que ustedes presten suficiente atención. La primera propiedad o resultado que nosotros vamos a ver dice que es la probabilidad de que ocurra el evento vacío cuando nosotros realizamos un experimento es cero. Nosotros hemos definido el evento vacío como aquel que no podía ocurrir cuando nosotros realizamos la experiencia. Lógicamente, si no puede ocurrir, le vamos a asignar una probabilidad cero, de acuerdo a todo lo que acabamos de ver. Ahora, eso es una suposición, digamos. Lo que hay que hacer es demostrar de que esto realmente ocurre, que si nosotros tenemos el evento vacío, la probabilidad de que ocurra ese evento es cero. Nunca puede ocurrir un evento que no tiene resultado posible. ¿Y cómo lo demostramos? Fíjense, si nosotros hacemos S unión el conjunto vacío, de acuerdo a la definición de unión de eventos, esto me va a dar S. O sea, la unión está formada por los elementos que pertenecen a S, a vacío o a ambos. Entonces, como vacío no tiene eventos, esta unión nos va a dar S. Ahora, si este evento es igual a este, que está escrito acá, sus probabilidades tienen que ser iguales. Entonces, escribamos esa relación, la probabilidad de S unión vacío, tiene que dar igual a la probabilidad de S. Reitero, ¿por qué escribo esto? Porque si dos eventos son iguales, lo que está escrito acá, sus probabilidades, medida como se miden, tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué características tienen S y vacío? Son mutuamente excluyentes. No pueden ocurrir conjuntamente. O obtengo un S o obtengo vacío. Entonces, como son eventos mutuamente excluyentes, por la tercera propiedad, ¿no? Esta propiedad que está acá, no propiedad, condición. Por la tercera condición de la definición de función de probabilidad, si tenemos n eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad o la unión es igual a la suma de las probabilidades, como S y vacío son mutuamente excluyentes, entonces esta relación, esta probabilidad la podemos escribir así, como probabilidad de S más la probabilidad de vacío, pues son mutuamente excluyentes, igual a la probabilidad de S. Entonces, arrancamos de esta
relación entre eventos. S universal, no universal, espacio muestral vacío, unión vacío, S. Si estos dos eventos son iguales, sus probabilidades también lo serán. Como S y vacío son mutuamente excluyentes, escribo esto que está acá. La tercera propiedad, la segunda propiedad, no propiedad, sino la segunda condición que nos exige que se nos exige para que cualquier mecanismo sea una probabilidad, es que la probabilidad de S sea igual a 1, porque es el evento que siempre va a ocurrir. Entonces, esto va a ser 1 más la probabilidad de vacío igual a 1, por esta condición que está acá. Por esta condición que está acá. Como ese es un evento seguro, la probabilidad de ese va a ser. Entonces, 1 más la probabilidad de vacío es igual a 1. Acá no nos queda más que admitir de que la probabilidad de vacío es igual a 0. Ahí está demostrada la propiedad. Esto es una demostración. Reitero, partimos de la definición de unión, que nos dice que si nosotros hacemos la unión de S, unión vacío, me va a dar S. Entonces, si este evento que está acá es igual a este que está acá, sus probabilidades van a ser iguales. Como S y vacío son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión va a ser igual a la suma de las probabilidades. Aplico la tercera condición, esto la probabilidad de S es 1, en el segundo miembro la probabilidad de S también es 1, entonces la probabilidad de vacío es 0. Y ahí queda demostrada la propiedad que dice de que la probabilidad del conjunto del evento vacío es 0. Esa es una de las propiedades que nosotros vamos a necesitar frecuentemente. Nos queda otra propiedad, que la vamos a desarrollar también ahora, que dice, esta sí que es importante, importante porque la vamos a utilizar frecuentemente. Dice lo siguiente. Vamos a resolver un ejemplo también. Que si A y A', o sea, son eventos mutuamente excluyentes, no, perdón, son complementarios. O sea, si yo tengo el evento A y A' es su complemento, entonces la probabilidad de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Atente con esta propiedad porque la vamos a utilizar y mucho a lo largo de nuestro material. Entonces, reitero, si A es un evento cualquiera y A' su complemento, la probabilidad de A se puede calcular haciendo 1 menos la probabilidad de su complemento. O sea, va a ser lo mismo que yo calcule la probabilidad con cualquier método que haciendo la diferencia entre 1 y la probabilidad de su complemento. Vamos a ver cómo se demuestra, pero vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Si A y A' son complementarios, al hacer la unión de las dos, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, supongamos que nuestro experimento consiste en arrojar un dado y A sea obtener un número par. Su complemento va a ser un número impar. Entonces, si hago la unión de par, unión impar, ¿qué me va a dar eso? Me va a dar, espacio muestral es, no puede dar otra cosa. Ahora, A y A' son mutuamente excluyentes, porque obtengo un número par, obtengo un número impar. Porque entonces, dos cosas. Si este evento es igual a S, sus probabilidades deben ser iguales. Cuestión. Debe ser igual a la probabilidad de S. Entonces, ahora sí, como A y A' son mutuamente excluyentes, o tengo un par o tengo un impar, no puedo obtener los dos simultáneamente, esta probabilidad la podemos escribir como la probabilidad de A
más la probabilidad de A'. ¿Y qué sabemos de la probabilidad de S? Es igual a 1. Entonces, de acá, muy sencillamente se demuestra esto. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A'. Que es lo que teníamos que demostrar o que queríamos demostrar anteriormente. Entonces, la probabilidad de... ¿Qué quiere decir esta propiedad? Suponga que debemos calcular la probabilidad y nos resulta extremadamente dificultoso calcular esa probabilidad, pero no es más fácil calcular la probabilidad de su evento complementario, no es más fácil calcular esta probabilidad. Entonces hago la diferencia entre 1 menos esta probabilidad y tengo asegurado que va a ser igual a la probabilidad del evento que no puedo calcular, por ser extremadamente difícil. Vamos a hacer un ejemplo sencillito que está en el apunte. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Vamos a ver. Vamos para adelante. Fíjense, supónganse que en una urna hay 4 bolitas blancas y 6 bolitas rojas. En una bolsa, en una urna hay 4 bolitas blancas y 6 bolitas rojas. Se extrae de la urna una bolita al azar y vamos a considerar que el evento que nos interesa, la bolita extraída, sea blanca. Compruebe que la probabilidad de que la bolita sea blanca va a ser igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, de que la bolita sea roja. Entonces, vamos a hacer un esquemita para entender el problema. Entonces, acá nosotros en una urna, caja, donde hay 4 bolitas blancas y 6 bolitas rojas. Sale muy feo. Vamos a borrar. Hacerlo de vuelta. Así como decíamos, tenemos la urna. Tenemos 4 blancas, ¿no? 4 blancas y 4 blancas y 6 rojas. Y cerrando los ojos vamos a seleccionar una al azar. Supóngase que las bolitas, hago los colores, sean todas la misma forma, ¿no? Tengan todo el mismo peso, la misma forma. Eso quiere decir que yo con el tacto no me puedo dar cuenta si estoy tocando una bolita blanca o una roja. Entonces eso me daría la X probabilidad de que cuando hago una selección puede ser igualmente probable obtener una blanca que una roja. Es decir, puedo utilizar el método clásico de asignar probabilidades. Entonces, nuestro evento de interés, la bolita extraída es blanca. Entonces, el complemento, ¿cuál va a ser? La bolita extraída es roja. Son eventos complementarios y mutuamente excluyentes. Entonces, la propiedad me dice que la probabilidad de A va a ser 1 menos la probabilidad de A'. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar eso. Si queremos calcular cuánto vale la probabilidad de A, utilizando el método clásico de probabilidad, como los eventos son equiprobables, ¿cómo tengo que hacer? Número de resultados favorables a A, o sea, el número de bolitas blancas, que es 4, sobre el número total de bolitas. Esa es la probabilidad de A. Lo que me dice la propiedad es que si yo hago este cálculo que está acá, voy a obtener el mismo valor que el cálculo que recién obtuve. Entonces vamos a hacer 1 menos la probabilidad de A'. 1 menos la probabilidad prima, ¿qué sería? ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener A'? El número de resultados favorables a A', que es 6 rojas, dividido 10. Entonces esto va a ser 10 menos 6 sobre 10 igual a 4
décimo. O sea, obtengo la misma probabilidad que calculando así que calculando con esto. Entonces puedo escribir sin ningún problema este resultado que está acá. Entonces, reitero, este resultado lo vamos a utilizar mucho de la siguiente manera. Muchas veces vamos a tener que calcular la probabilidad de A, que va a ser extremadamente difícil calcularla o directamente no se la puede calcular. Entonces, si puedo calcular esta que está acá, por la igualdad que aparece acá, tenemos garantizado el cálculo de la probabilidad de A. Esa es la otra propiedad que me interesaba demostrar. Bueno, esta tercera y cuarta ya son más complejas, la vamos a ver el miércoles. Son bastante más, no complejas, sino más largas, y ya no tengo ni garganta ni tiempo como para seguir explicando. Entonces, por el momento, vamos a dejar acá. Profe, Y tengo una duda. sí, No me escucho, quedó muy claro el último ejemplo que hizo de la bolita blanca y la roja. no te quedó. Espérate, espérate un poquito. Vamos a compartir de vuelta. La pude cerrar, ya va. Ya va un segundito. Estás viendo la filmina nuevamente, ¿no es cierto? ¿La estás viendo? Sí, profe, se ve, se ve, se ¿Qué no ve. entendiste? ¿El ejemplo o todo? No, solamente el ejemplo. El ejemplo, bueno. Acá llegamos. Lo que dice la propiedad más allá de cómo se demuestre es que la probabilidad del evento A de cualquier, o sea, que si A, ¿cómo podríamos leerlo así? Mira, si vos tenés, vamos a hacerlo de vuelta. Lo que dice la propiedad, vamos a los fundamentos. Sí, vamos. Que si yo tengo un evento A cualquiera y su complemento, la relación que existe entre las probabilidades entre el evento y su complemento es la siguiente. Que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Que es lo que nosotros demostramos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo podemos verificar eso? Entonces, con el ejemplo que recién acabamos de decir, que acabamos de ver. Tengo una urna, una caja, una bolsa, como vos quieras, en la cual tenemos 4 bolitas blancas y 6 bolitas rojas. Ah, roja. Vuelta. Y 6 rojas. Bueno, entonces en total vos tenés 10 bolitas, entre roja y blanca. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que se cumple la propiedad que recién demostramos. Suponer que vos vas a sacar una bolita de esa caja y definís como tu evento A, la bolita extraída es blanca. Voy a escribir nomás así, para que no... Blanca. Difícil. Blanca. Por lo tanto, el complemento, ¿cuál va a ser? A'. Acordate la definición de complemento. La bola extraída es roja. Entonces, vamos a verificar que se cumple esta propiedad, esta igualdad que está acá. Entonces, si yo calculo la probabilidad de A, ¿cómo calculamos? ¿Cuántos resultados favorables a A hay? Miro acá, hay 4 blancas. Dividió el número de resultados posibles. O sea, la probabilidad de obtener una blanca es 4 sextos. ¿Me va entendiendo? Bien. Ahora, si es cierta la propiedad, calculando esto que está acá, tiene que ser igual a 4 sextos. Y es lo que vamos a verificar. 1 menos la probabilidad del complemento de A. 1 es 1, así que lo dejamos. ¿Y la probabilidad de A', cuánto vale? ¿Cuántos resultados posibles o favorables a A' hay? Acordate que si
como complemento estamos definiendo roja, hay 6 bolitas rojas. Entonces sería 6 sobre el número total de resultados posibles. Y bueno, hacemos esta cuentita. 10 menos 6 dividido 10. Y esto me da 4 décimos. O sea que esto es igual a esto. Y vale la propiedad que recién acabamos de demostrar. No sé si entendiste ahora. ¿Te entendió? Sí, profe. Lo que no me quedó claro es la parte cuando hace la probabilidad de A, 4 sobre 6, ¿no sería 4 sobre 10? O sea, de 4 bolitas blancas de las 10 que hay. Sí, no, acá tenés razón, el 410. Perdón. Sí, no, acá ya no te quedó claro porque está mal, por eso no te va a quedar Ah, claro entiendo. nunca. Sí, ahora me quedó claro, profe. Muchas gracias. No, me equivoqué yo, perdón, discúlpame. Espérate, a ver cómo borramos esto acá. No, esto está mal. Es 4, vamos de vuelta a decir, hay 4 bolitas blancas dividido 10 el número total de bolitas. Sí, perdón, me equivoqué yo. O sea, por eso te confundí. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas o alguna otra pregunta, seguimos el miércoles con la probabilidad.